Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo ¿Qué va? tal, Santiago? Me faltaba saludarte a vos nomás, ¿eh? Y a Marcelo también. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Bueno, cuéntenme. Magdalena ya me contó que estaba mirando la clase. ¿Pudieron ver la clase? Era larga esa clase, ¿eh? ¿Pudieron verla? Sí, sí. Muy bien, Máximo. Santiago, Yo no toda. bueno, Me falta todavía terminarla. te falta un No, yo pe... también. Me faltó. Falta un pedacito. Bueno, no hay problema, acá la vamos a resumir y después, como siempre, cualquier duda que tengan, pueden consultar después, no hay problema. Incluso pueden consultar por el grupo también si lo desean, ¿sí? No hay ningún problema. Pero está bueno que hayan visto aunque sea una parte porque así, bueno, más o menos saben de qué viene la cosa. Yo en la clase estaba revisando. Hicimos todo un repaso bastante más profundo que el que hicimos la clase pasada de línea de órdenes, ¿sí? O sea, les conté un poquito la historia de la línea de órdenes, de dónde viene, cómo está construida, ¿sí? Y en la última partecita de la clase, bueno, hicimos unos cuantos experimentos en la clase. Algunos ya los hicimos la semana pasada con ustedes, ¿sí? Estaba mirando que algunos ya los hicimos la semana pasada. Y en la última parte de la clase estuvimos viendo los criterios generales de diseño de sistemas distribuidos, ¿sí? O sea, la otra vez habíamos llegado a la definición general de sistema distribuido y les había dicho que íbamos a estudiar los criterios de diseño generales, que son, bueno, son algo muy importante porque son criterios tan generales que no importa qué es lo que estén diseñando, ¿sí? Son criterios que van a aplicar a cualquier cosa que vayan a diseñar. Prácticamente para todo sirven, ¿sí? Y por eso son tan importantes de estudiar y de recordar. Después uno puede estudiar muchísimas cosas específicas, pero en lo general está eso, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a hacer un repasito. A menos que ustedes tengan alguna consulta, que quieran preguntarme algo concreto, que arrancamos por ahí. Si no, hago un resumencito, como ustedes prefieran. ¿Alguno les llamó algo la atención? ¿Quieren hablar de algún tema en particular? Si no, voy por el resumen. Díganme ustedes. No, de última, cuando vayas pasando por los temas, te vamos frenando. Eso me gusta, está muy bien. Sí, 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 perfecto, vamos a hacer eso entonces. ¿Eh? Bueno, muy bien. En la clase del 2020 me enfoqué mucho en la historia de la línea de órdenes, ¿sí? Ya la clase pasada algo habíamos hablado del tema, ¿sí? Dijimos que es una interfaz antigua pero vigente. Creo que la vez pasada les conté algo sobre eso, ¿sí? Una interfaz de línea de órdenes en realidad fue anterior porque los recursos que había en la época en que fueron creadas no daban para mucho más que eso, ¿sí? O sea, no había mucho lugar para la creatividad en aquel entonces con las limitaciones tecnológicas que había, ¿sí? De hecho, las primeras máquinas no tenían ni monitor ni nada por el estilo. O sea, uno escribía en una botonera, entraba los números en una botonera y a lo sumo tenía algún display, la máquina de esos antiguos, incluso anterior al de los 7 segmentos que todavía se ven el día de hoy en relojes, anterior a ese, y la salida de la máquina fundamentalmente era a través de impresoras, ¿sí? Así que imagínense que ni monitores había. Después aparecieron los monitores de rayos catódicos, y ahí, bueno, hubo un poquito más de flexibilidad. Pero está este concepto de línea de comando, ¿sí? Donde uno básicamente, mediante una orden tipiada en un lenguaje específico, con una estructura específica, uno le puede decir a la máquina qué es lo que desea y la máquina les puede contestar. O sea que el diálogo básicamente es ese: uno manda una orden, la máquina contesta, devuelve la respuesta a esa orden, ¿sí? Y el diálogo entre el humano y la máquina es así. Tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Como ventajas, una de las más importantes, de la mano
de la arquitectura de Unix que hablamos la vez pasada es la flexibilidad que tienen. Son extremadamente flexibles. En particular no requieren que el que diseñó la interfaz tenga que haber adivinado, vamos a decir, o tenga que haber sabido de antemano cuáles son todas las cosas que ustedes podrían haber querido hacer con la máquina. ¿Sí? En una interfaz gráfica normalmente más moderna, ¿sí? Se supone que el que diseñó la interfaz tiene que estar consciente de todo lo que ustedes podrían querer hacer con ella, como para diseñarla acordemente. Mientras que estas interfaces no tienen ese requerimiento, y esto es muy importante, ¿sí? Porque las hace más flexibles. Tengo una anécdota, no me acuerdo si la conté, la del 2020, pero si la conté, ya estoy como el abuelito, me avisan y yo no vuelvo a contarla. Pero cuando yo empecé a trabajar allá en el laboratorio de la Facultad de Exactas en Tandil, ¿sí? Un día, el que era mi jefe en aquel momento, Guillermo Ramos, me pidió si le podía generar un listado impreso con todos los usuarios que teníamos registrados en el dominio. No sé para qué lo necesitaba, no le pregunté tampoco, me lo pidió, dije, bueno, hay que hacer eso, me voy a poner a hacerlo. ¿Sí? Y en la facultad manejábamos, digamos, dos redes en paralelo, manejábamos dos dominios. ¿Sí? Un dominio estaba hecho en Unix y el otro dominio estaba hecho en lo que en aquel momento era NT4, ¿sí? El ancestro, digamos, de lo que hoy es un Windows 10, un Windows 11. ¿Sí? La versión server, vamos a decir, de Windows 10, Windows 11, el ancestro en aquella época era el NT4. ¿Sí? Y cuando me di a la tarea de hacer eso, empecé con el NT, me fui al administrador, todo pantalla, todo interfaz gráfica, ¿sí? El Windows NT, todo interfaz gráfica. Estaba muy pobremente desarrollada la línea de órdenes en NT4, ¿sí? Microsoft se dio cuenta de eso. Hoy hay líneas de comando mucho más desarrolladas, como la misma CMD, la línea de órdenes de DOS está mucho más desarrollada, pero además desarrollaron esta otra que se llama PowerShell. ¿Sí? Con los años se dieron cuenta y eso evolucionó. Pero en aquel entonces estaban con la idea de no, la interfaz gráfica reemplaza a la interfaz de líneas de órdenes y entonces todo era gráfico y no había una forma trivial de acceder a algunas cosas. ¿Sí? En particular, uno quería saber cuáles eran los usuarios que teníamos registrados en el dominio. Eran más de 1000 en la Facultad de Exactas, más de 1000 eran. Todos los usuarios o la gran mayoría tenían en los dos dominios, ¿sí? Estaban cruzados los mapeos de usuario. ¿Sí? La mayoría tenían el mismo nombre en las dos redes, con lo cual era bastante fácil de cruzar, pero igual era necesario. Cuestión que llegué a la pantalla donde se listan los usuarios, pero estaban listados nomás. Era una pantalla donde con un scroll uno se podía mover entre los 1000 usuarios, pero no había botón para imprimir, o sea, no tenía manera de imprimir la lista de usuarios. Estuve media mañana investigando cómo hacer para imprimir la lista de usuarios de NT, ¿sí? Porque no había forma. Es más, tuve que hacerlo por fuera. Tuve que conseguirme una herramienta especial que entrara en el archivo donde NT guardaba los usuarios para poder exportarlo como texto y recién ahí lo pude imprimir. ¿Sí? O sea, perdí media mañana, eso es lo importante. Cuando tuve que hacer lo mismo en Unix, tardé 35 segundos. ¿Sí? O sea, el mismo trabajo en Unix me tomó 35 segundos. A mí me sirvió, era joven yo en ese momento, y a mí me sirvió como lección, por eso hoy hasta el día de hoy lo cuento. Lo comenté en la clase esto del 2020, ¿ustedes que la vieron hoy? No recuerdo si en la clase esa, pero me parece que lo comentaste en la primera clase. Puede ser que lo haya comentado. Sí, puede ser. Está bien. Sí, en la de 2020 también. Sí, estoy de abuelito. Bueno, no importa, porque es importante, por eso yo lo vuelvo a contar. ¿Sí? Me dio me dejó esta lección aprendida muy importante. ¿Sí? En Unix, ¿qué hice yo? Lo que les conté la otra vez, filtros y tuberías. ¿Sí? Hay un comando que me permite mostrar el contenido de un archivo. ¿Sí? Los archivos en Unix eran todo de texto. ¿Sí? No se usan mucho los binarios.
Los binarios solamente se utilizan donde es crítico el tema de la velocidad, de la eficiencia, y normalmente se generan a partir de archivos de texto. No hay binarios, digamos, que son originales, ¿sí? O sea, los programas y las librerías se guardan en binario, pero todo lo que es configuraciones en Unix se guarda en texto, ¿sí? Y si se guarda algo en binario es generado a partir de un archivo de texto. Siempre es algo generado y no algo original. Entonces la lista de usuarios está en un archivo, ¿sí? Entonces hay un comando para mostrar el contenido de un archivo, hay un comando para imprimir, ¿sí? Y conectando los dos comandos en 2 minutos tenía impresa la lista de usuarios. No es una cosa razonable que uno diga, sí, la gente imprime la lista de usuarios en papel, la lista de usuarios de un dominio. Yo me lo puse a pensar y dije, ¿por qué el diseñador de la interfaz tendría que haber pensado en eso? Seguro que nadie se lo pidió, porque no es una cosa común, ¿está bien? Entonces es lógico que por ahí no lo haya pensado. No es que esté mal diseñada la interfaz por eso, ¿sí? Porque no es una cosa común que alguien necesite eso, ¿sí? Entonces, si no es culpa del diseñador de la interfaz, ¿sí? ¿De dónde es el problema? Bueno, el problema es intrínseco de la tecnología en sí de la interfaz, ¿sí? Hoy, si ustedes lo buscan, seguramente la misma interfaz va a tener un botoncito que permite exportar, ¿sí? a un archivo o algo por el estilo. ¿Y por qué? Porque hubo que pasar por esto. O sea, alguien se tuvo que dar cuenta que lo necesitaba, lo tuvo que pedir y bueno, con el tiempo apareció, ¿sí? Todo eso se ahorra en una arquitectura flexible como esta, todo eso se ahorra de una, ¿sí? O sea, cualquier cosa potencial que ustedes quieran hacer no tiene que ser conocida a priori. Entonces, eso es lo que le da todavía vigencia a una línea de comando. La línea de comando trabaja en conjunción con la memoria de hábito, que es una característica nuestra, una característica de nuestra mente, ¿sí? La memoria de hábito es la que usamos para aprender cosas que son repetitivas y de las cuales después podemos retirar la conciencia y se hacen solas, ¿sí? Ejemplo, caminar, ejemplo, andar en bicicleta, ejemplo, manejar, ¿sí? Son cosas que nosotros, cuando las estamos aprendiendo, tenemos que poner toda la conciencia en eso. Pero una vez que lo aprendimos, ya no necesitamos poner la conciencia ahí porque es como que la memoria de hábito nos lleva. Con la línea de órdenes pasa lo mismo, ¿sí? La línea de órdenes, uno se esfuerza en aprender lo importante, lo que necesita para usar todos los días, ¿sí? Y eso entra a la memoria de hábito y después ya queda ahí. Después uno interfacea con la máquina con mucha naturalidad a partir de la memoria de hábito con la línea de órdenes. Entonces, ventaja, flexibilidad. Desventaja, requiere ese proceso, esa curva de aprendizaje que hay que recorrer para aprenderla a usar. Depende del tipo de tarea que ustedes estén haciendo, puede valer la pena o no valer la pena recorrer esa curva de aprendizaje. Por ejemplo, no sé, si ustedes van a retirar dinero de un cajero automático y es algo que hacen cada tanto, probablemente no sea una interfaz apropiada para un usuario final de un cajero automático o una línea de órdenes, ¿sí? Ahí son opciones bastante fijas, predefinidas, y es muchísimo más intuitivo con la tecnología que hoy ofrecerle una interfaz gráfica y está perfecto. Pero si ustedes se dedican a la administración, ¿sí? O por ejemplo, un ejemplo interesante que encontré yo en una agencia de viajes, ¿sí? Una vez que fui a reservar un vuelo, que le dije a la chica que atendía, necesito ir a tal lugar, pasar por tal otro, que las escalas tengan no menos de 1 hora, pero no más de 3, qué sé yo, le tiré unas cuantas premisas, ¿sí? Y la chica me llamó muchísimo la atención que ingresó todo como órdenes en un sistema que era con línea de órdenes, ¿sí? No iba a mouse eligiendo cosas, no, ingresó lo que yo le dije, lo ingresó en una línea de órdenes. Y el sistema le contestó 3 opciones de viajes, enseguida, al toque le contestó 3 posibles opciones de viaje con sus precios, las aerolíneas, los tiempos, los cronogramas, todo. Y no era alguien que hacía informática, era una agente de viaje, ya les digo. Y ahí también me llamó mucho la atención. Es mucho más práctico.
muchísimo más práctico cuando conoces el dominio, manejarse así con órdenes, ¿sí? Habitualmente es muchísimo más directo, ¿no? O sea, las interfaces gráficas están buenas para algunas cosas, para otras siguen estando buenas las líneas de órdenes. Con el tiempo eso se aprendió. Tanto Microsoft como Apple, ¿sí? En algún momento intentaron crear los sistemas operativos exclusivamente con interfaz gráfica, ¿ah? Y hoy ninguno de los dos se quedó con esa idea, ¿ah? Apple de hecho tiene un sistema que es POSIX compatible, el macOS y el iOS que se usan en los móviles, los dos son POSIX compatibles, ¿sí? Y Windows creó el PowerShell, ¿sí? Que para mí o sea, para mí nunca terminaron de entender bien el concepto de la línea de órdenes. PowerShell es una cosa complicada, ¿sí? La línea de órdenes de Unix es una cosa sencilla, PowerShell es una cosa complicada, nunca terminaron de entender bien. Para mí, ¿no? Eso es opinión personal. Estuve leyendo lo que escribió el autor de PowerShell y realmente me convencí de eso, de que no terminaron de entender nunca. ¿Sí? Bueno, les conté, pero creo que la otra vez ya lo hice, así que no lo voy a hacer de nuevo, la relación entre Unix, POSIX, Linux, ¿sí? ¿Se acuerdan que les conté que el primer Unix creado en AT&T, ¿sí? Pasó de mano en mano y terminó en una empresa que se llama Santa Cruz Operations, ¿sí? Ese es el Unix original, el Unix de los 60, ¿sí? Pero del Unix, digamos, se copió, se tomó la idea, el diseño, ¿sí? Sobre todo de la interfaz de línea de órdenes y de la arquitectura de filtros y tuberías que les contaba la vez pasada, ¿ah? Y de ahí surgió, ¿sí? El estándar POSIX, que buscaba normalizar que todos los que venían inspirándose en esa idea trabajaran más o menos en la misma línea y que permitiera hacer programas portables, ¿sí? Mucho antes de que Java saliera con bombos y platillos a hablar de programas portables, todo esto ya funcionaba, ¿sí? Lo que pasa es que, como todo, requería conocimiento, requería experiencia, requería práctica, entrenamiento, ¿sí? Pero funcionaba y sigue funcionando hasta el día de hoy. O sea, los programas son portables. Yo puedo escribir hoy, por eso están todas las bases hechas para que uno pueda escribir un programa y que después puede instalarlo en un teléfono, puede instalarlo en una computadora o donde quiera y funcionan, ¿sí? O sea, la portabilidad es una cosa que se busca desde hace mucho tiempo, ¿ah? Bueno, en particular el proyecto GNU es un proyecto de software libre, que cuando fue creado por Richard Stallman, también en los años 80, ¿sí? Se había inspirado en el Unix original. Es otro ejemplo más que venía inspirado, ¿sí? en el Unix original. Sin embargo, Stallman se había encontrado con un problema porque había decidido diseñar un sistema operativo microkernel muy potente, pero muy avanzado para la época. No había tecnología en la época para armar un sistema microkernel, ¿sí? Así que se atoró mucho, ¿sí? El sistema operativo HURD, ¿sí? Es el sistema que tenía el sistema GNU originalmente, ¿sí? El proyecto GNU. Y en algún momento conectó con Torvalds, que venía desarrollando el kernel de Linux, eso fue en los años 90, principios de los 90, ¿sí? Conectó con Linus Torvalds, que venía diseñando, venía de otro mundo, era muy académico y venía básicamente alumno de Tannenbaum, que es el mismo autor del libro que ustedes leen, ¿sí? Y que venía desarrollando sistemas operativos. Y bueno, Tannenbaum había desarrollado un sistema operativo que se llama Minix, que lo desarrolló nada más que para enseñar, ¿sí? Y Torvalds tomó la idea del Minix y empezó a escribir código para aprovechar el recién salido en aquel momento i386 con todas las características de hardware que tenía. Torvalds, correcto, dijo vamos a crear, basándose en el Minix, empezó a crear rutinitas que después fue conectando y de ahí nació el Linux, ¿sí? Cuando se conectaron Torvalds con Stallman y crearon la unión GNU-Linux fue cuando tomó muchísima fuerza, con los años fue tomando muchísima fuerza el proyecto
GNU Linux, ¿sí? O sea, un proyecto de software libre con todos los componentes necesarios como para operar un sistema informático, todo basado en software libre o de código abierto. ¿Ah? Bueno, obviamente Linux sigue el estándar POSIX, ¿sí? ¿Está bien? Y la vez pasada ya les había dicho que casi todos los sistemas modernos del mundo hoy siguen el estándar POSIX, que notoriamente el que se quedó fuera de eso es Windows, ¿sí? Históricamente, y que hoy, digamos, lo remediaron armando esa plataforma que se llama Linux sobre Windows, ¿sí? No sé si la han visto, que básicamente es un sistema de emulación, ¿sí? Que lo hicieron más que nada para correr un kernel de Linux y poder hacer andar los contenedores, que también son una solución moderna que no existía hace un tiempo atrás. Solución. ¿Conocen, no, los contenedores? Docker y ese tipo de tecnologías, ¿las conocen? ¿Han escuchado Sí, hablar? más o menos, sí. He escuchado. Bueno, Docker se basa en una tecnología que se llama contenedores, ¿sí? Que a su vez se basa en una tecnología que se llama espacio de nombres, que es una implementación que está dentro del kernel de Linux, ¿sí? Microsoft buscó incorporar de alguna manera todas esas tecnologías y terminaron adoptando esta idea de Linux sobre Windows, ¿sí? Como un mecanismo básicamente que aprovecha la virtualización para meter un kernel de Linux y correr ahí. O sea, terminaron haciendo eso porque terminaron aceptando que eso venía por ahí, ¿no? Que el desarrollo venía por ahí, de lo grande, de los servidores y todo eso, venía por ese lado. Bueno, hablamos de los filtros y tuberías, como les contaba recién, que se adapta a los sistemas que requieren mucha flexibilidad, ¿ah? Que los filtros son el componente que trabaja, ¿sí? Que es activo, y que son programitas muy profundamente especializados en cosas específicas. Hay un programa para, por ejemplo, transferir información de un descriptor a otro, como el CAT, y se dedica a eso, ¿sí? Y está pensado para eso y hace eso, ¿sí? Tienen otro programa que sirve como un diccionario, tienen otro programa que sirve, o sea, para revisar ortografía, tienen otro programa que sirve para enviar información a una impresora, tienen otro programa que... Y todas esas piezas se combinan para crear lo que el administrador desee crear. ¿Ah? Así es como uno conecta, ¿no? Mostrar el contenido de un archivo, enviar el resultado a una impresora, ya está. ¿Sí? El ejemplo que les da hoy. Bueno, muy bien. Las líneas de órdenes se adaptan bien a una arquitectura de filtros y tuberías, porque lo más importante acá es proveer un mecanismo que conecte, ¿no? Que conecte ambas cosas, ¿sí? Que conecte todas estas herramientas de manera eficiente, ¿sí? Cada parte tiene otra característica importante, tiene que ser sencillo, que eso es lo que me parece que en PowerShell erraron, ¿sí? Porque el mecanismo que conecta en PowerShell es complicado. Yo estuve leyendo un poquito de eso y realmente es complicado. En Unix es un buffer de producción y consumo básico, lo que conecta, los pipelines de Unix son buffer de producción y consumo. ¿Saben lo que es un buffer de producción y consumo? O si les digo buffer de producción y consumo, como si les hablaran chino básico o avanzado. Me suena de un ejemplo que hicimos de sistemas operativos de concurrencia, que uno siempre produce hasta que se llena el buffer es eso. Y lo toma el consumidor. Muy bien, Magdalena, es eso. Exactamente eso es. ¿Sí? El concepto es muy sencillo, se implementa en memoria, tiene un tamaño finito y no especialmente grande, pueden ser 4K, pueden ser 8K, ¿sí? 4 kilobytes, 8 kilobytes, no más que eso, ¿no? Y sí, funciona de esa manera, ¿sí? El productor pone cosas en el buffer, el consumidor saca cosas del buffer. Si el buffer se llega a vaciar, ¿sí? El consumidor se bloquea esperando a que haya algo en el buffer, ni bien haya algo en el buffer el consumidor se desbloquea. ¿Ah? Si el buffer se llega a llenar, se bloquea el productor y queda bloqueado hasta tanto empiece a haber espacio en el buffer y entonces después se libera. ¿Ah? Y es un mecanismo que naturalmente aprovecha muy bien la CPU entre dos procesos, uno que consume y otro que produce, porque se regulan solos, vamos a decir. ¿Sí? Si el que produce va más rápido que el que consume,
produce, se llena, se bloquea y deja libre la CPU para que el que consume pueda ir más rápido. Entonces el que consume empieza a consumir y en la medida que va habiendo lugar en el buffer, el producto arranca otra vez. Entonces se equilibra naturalmente el consumo de CPU entre los dos procesos. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces es un mecanismo muy sencillo. ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. Bien, bueno. Acá, como les decía hoy, la línea de órdenes interactúa con la memoria de hábito del operador. ¿Sí? El operador se va aprendiendo, la memoria de hábito del operador va aprendiendo las cosas que se hacen a menudo. ¿Sí? Uno se las va recordando. Al principio uno tiene que ir a mirar la documentación, tiene que ver cómo se hace cada cosa, pero una vez que empieza a trabajar todos los días con esto, la memoria de hábito va reteniendo las cosas habituales, ¿sí? Y entonces se hace todo mucho más fácil, se vuelve todo mucho más eficiente. Esto es muy importante entenderlo porque a veces se hacen cosas que van contra la memoria de hábito. Por ejemplo, hay herramientas para crear aliases, ¿sí? En las líneas de comando que se supone que son para escribir más rápido cosas. ¿Pero por qué son peligrosas? Bueno, porque esos aliases después te los tenés que llevar con vos a todos lados porque tu memoria de hábito se adapta a esos aliases. El día que te sentás en otra computadora te va a ser contraproducente eso. Por ejemplo, el no saberlo y el usar los aliases sin estar consciente de un detalle como ese, por ejemplo, es un error. ¿Sí? Hay cosas que son negativas para la memoria de hábito y hay que evitarlas. Si uno sabe que la línea de órdenes trabaja con la memoria de hábito, puede tomar esas cosas en cuenta. Otra cosa que es muy importante para entender una línea de órdenes es entender el formato general, cómo funcionan en general, independientemente después de cada comando específico. Y entender en forma general cómo obtener documentación, entender en forma general cómo se combinan los diferentes comandos, las distintas maneras que hay de combinar los comandos. Dominando, digamos, la técnica general, después es mucho más fácil ir incorporando conocimiento de lo que sea que necesiten para su tarea de todos los días. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, acá les había dejado un cuadrito de ventajas y desventajas. ¿Sí? La ventaja de la línea de órdenes es que es más flexible, es más potente y consume órdenes de magnitud menos recursos. ¿Sí? O sea, podemos trabajar con máquinas órdenes de magnitud menos potentes. ¿Sí? Hoy, para administrar un servidor que tiene interfaz gráfica, necesitan una conexión BNC o una conexión que transmita el video de una pantalla. ¿Cuánto ancho de banda de internet necesitan para pasar el ancho de banda, para pasar el video de la pantalla? ¿Sí? Para interactuar. ¿Sí? A las líneas de órdenes nos conectábamos con los módems de 56 kilobits y interactuábamos. Y eso no se podría ni soñar. Una conexión de 56 kilobits no correría jamás una interfaz gráfica remota. ¿Sí? O sea, eso es importante. Normalmente los recursos no faltan, pero nos estamos creando una dependencia con los recursos esos. El día que falten, podríamos tener un problema. ¿Sí? Bueno, desventajas. Tiene una curva de aprendizaje más larga, ¿sí? No se adapta bien a tareas que no hacemos muy seguido o que haremos por única vez. O sea, nadie justifica tener que aprenderse algo muy complicado para algo que vas a usar una sola vez, y es cierto. Y además, el nivel de interactividad es relativamente bajo. O sea, yo escribo, la máquina me contesta, yo escribo, la máquina me contesta. En las interfaces gráficas suele haber ciclos de realimentación visual, auditiva, de todo tipo, muchísimo más rápida. ¿Sí? Eso también es cierto. Eso lo provee la tecnología más nueva. Las interfaces gráficas más modernas tienen una curva de aprendizaje menor, pueden ser más intuitivas, más bonitas o atractivas. Tienen un nivel de interactividad más alto, pero suelen ser rígidas. ¿Sí? Y no es nada fácil diseñar bien una interfaz gráfica. Hay muchísimas interfaces gráficas mal hechas, que eso tampoco es culpa de la tecnología,
¿sí? Hay cantidad de interfaces muy mal hechas por ahí. ¿Sí? Y escribir una buena interfaz gráfica también requiere un estudio y una profundidad. ¿Sí? Por ejemplo, por un ejemplo positivo, la interfaz de WhatsApp, por ejemplo, es muy bonita, ¿sí? Está muy estudiada. Ustedes se fijaron lo que pasa con la interfaz de WhatsApp, es muy intuitiva, la gente lo agarra y lo usa, no necesita manual de instrucciones, no necesita nada, ¿no? La gente, vieron que el WhatsApp lo agarra, la gente lo usa, ¿sí? Es una interfaz muy bien escrita, por ejemplo. Interfaz gráfica muy bien escrita. ¿Se entiende, no es cierto? Mientras que cuántos programas hay por ahí que ustedes lo abren y que tienen millones de botoncitos por ahí, por allá. A un tipo como yo que no soy tan visual, que vieron ese jueguito de buscar a Wally y yo perdía siempre en ese jueguito. ¿Sí? Porque no, digamos, a mí me metes varias cosas juntas y yo ya me pierdo, ya no sé dónde están las cosas. Yo en esas interfaces que abren miles de botones y lucecitas y cositas, a mí me molestan un montón, me vuelven loco, ¿sí? Por mi configuración, no soy un tipo muy visual, ¿sí? Soy más de la palabra, soy más del concepto, soy más del... ¿sí? Entonces me vuelve loco lo excesivamente visual, ¿sí? Y bueno, y está lleno de programas así, que los ves y parece que los escribió el diablo, ¿sí? Terrible, ¿sí? Y está lleno de eso. También hay bien escrito, obviamente. Bien, muy bien. En la clase yo les di el concepto, ¿sí? O sea, les hablé del Bayel, ¿sí? el Born Again Shell o Bayel, ¿sí? Y les expliqué las reglas generales, las reglas generales, que son las cosas que hay que acordarse, que es importante. Las líneas de órdenes suelen tener lo que se llama un prompt, palabrita o concepto que volvió a tomar relevancia ahora por el tema de las inteligencias artificiales. ¿Vieron que se habla de los prompts ahora? Por la inteligencia artificial, bueno, es más o menos la misma idea, ¿sí? El prompt es lo que, en este caso, es lo que la máquina nos devuelve a nosotros, es el feedback que nos da la máquina a nosotros. En el caso de las inteligencias artificiales es al revés, es lo que nosotros le damos a la máquina, es la forma en que le preguntamos a la máquina. Un poquito porque acá el que tiene el control es el humano, ¿sí? Y el que quiere que la máquina haga algo es el humano, y en inteligencia artificial es un poquito al revés. Más que dar instrucciones uno hace preguntas, ¿sí? Es al revés, se ha dado vuelta la lógica, ¿no? A la máquina uno no le hace preguntas, no le da instrucciones. A la IA uno tiende más a preguntarle, ¿sí? Por eso se dio vuelta el concepto y pasó a ser prompt lo que nosotros le mandamos y no lo que nos manda ella a nosotros. En la línea de órdenes el prompt es lo que la máquina nos manda a nosotros. Y en muy poquitos caracteres tira mucha información, ¿sí? Por ejemplo, con qué usuario estoy logueado, en qué máquina estoy, en qué directorio estoy, ¿sí? Y hasta el signito, que normalmente es un signo pesos o un porcentaje, que te está diciendo a partir de acá tenés que escribir vos, ¿sí? Y que cambia de forma cuando te pasás, por ejemplo, a una cuenta de administrador. Ese feedback es muy importante. Uno cuando se acostumbra, cuando está trabajando con esto y ve que el pesos cambió por numeral, lo ve y automáticamente adentro de uno se activa algo que dice guarda con lo que haces acá porque no te va a detener la máquina, ¿sí? Si haces una macana no te para nadie. Si sos un usuario normal y querés hacer una macana, probablemente los permisos no te dejen. Pero si sos el administrador, la máquina asume que sabés lo que haces, ¿sí? Eso también viene del Unix clásico, ¿sí? Tanto en el Unix clásico como en el lenguaje C, ¿sí? Que son de los mismos autores básicamente, ¿no? Kernighan y Ritchie, se asumía eso, ¿sí? Que el programador sabía lo que hacía, que el administrador sabía lo que hacía, ¿no? Eso... por un lado está bien, pero requiere que el administrador sepa lo que hace, ¿sí? Y hay mucha gente que no sabe lo que hace y ahí es donde empiezan los problemas en el mundo, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Muy bien. Acá les puse un ejemplito, ¿sí? El famoso sudo su que se usa para cambiar administrador. Fíjense que son dos comandos, no es uno solo, ¿sí? Son dos comandos. El comando sudo permite ejecutar otro comando a nombre de un usuario diferente,
¿sí? Y el comando su se usa para cambiar de usuario y ejecutar algo como otro usuario, ¿sí? La diferencia más importante entre el sudo y el su es que el sudo, dado una autorización previa, te permite cambiar de usuario a vos usuario final, ¿sí? Mientras que el su, si vos ya sos administrador, te permite convertirte en el usuario que vos quieras, ¿sí? De ahí que se combinan los dos para, desde un usuario común, pasar a ser administrador, ¿sí? Un famoso sudo su. ¿Lo han usado alguna vez? ¿Han escuchado hablar del sudo su? Sí, la otra vez que seteamos las máquinas virtuales lo usamos. Ahí lo tuvieron que usar. Perfecto, muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ingresan con un usuario de privilegios normales, ¿sí? Entonces, para pasar a administrador, obviamente la máquina virtual ustedes administran, hacen todo, ¿sí? Entonces, obviamente pasan con ese. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? La estructura general, nombre, opciones, argumentos, redirectores, ¿sí? A nivel de shell no hay distinción entre opciones y argumentos. ¿Ah? La distinción entre opciones y argumentos es una cosa más propia del programa que se está ejecutando que del shell. ¿Ah? Esto es importante también entenderlo. ¿Quién procesa, quién separa opciones de argumentos? El programa. ¿Sí? Para el shell son todos argumentos. El nombre, los argumentos y los redirectores, ¿sí? Son los componentes que el shell entiende. ¿Ah? La distinción entre opciones y argumentos no la hace el shell. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Es una distinción lógica de los argumentos que no la hace el shell, la hace el mismo programa. Por eso es que cada programa lo hace como quiere. ¿Ah? Que es otra cosa muy importante que tienen que recordar. Por eso es que van a encontrar mucha heterogeneidad, ¿sí? En la forma en que se pasan las opciones. Aunque hay una regla general en POSIX, que es la que les expliqué yo en la clase, ¿ah? Hay mucha heterogeneidad. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esto la vez pasada se los mostré, lo que hace el eco, ¿sí? Cómo se dividen los argumentos, ¿sí? Y acá les expliqué cómo funcionan los escapados, ¿sí? Que esto es otra cosa que está muy estudiada en los Unix, ¿sí? Las técnicas de escapado son muy importantes. Tienen que estar muy bien estudiadas, porque si no los códigos pueden quedar ambiguos. ¿Ah? Acá yo les puse las tres secuencias de escapado clásicas, que son la barra invertida, ¿sí? La barra derecha, ¿ah? Que permite quitarle el valor especial a un carácter, al que está inmediatamente a continuación, ¿sí? Por ejemplo, para el shell los espacios son caracteres especiales, ¿ah? Por eso es que para el shell es lo mismo si ustedes separan con un espacio, con 2 o con 3, o incluso si utilizan un tabulador o alguna otra forma de espacio. ¿Ah? Para el shell es todo lo mismo, es espacio, ¿sí? Y se lo comen. ¿Está bien? Si yo quiero que el carácter espacio pierda su condición especial de ser separador, yo lo tengo que escapar de alguna manera. ¿Ah? Una de las formas es con barra invertida. La barra invertida permite escapar un solo carácter, el que está a continuación. ¿Ah? Las comillas dobles y las comillas simples permiten escapar muchos caracteres de una. Abren comillas, por ejemplo, y pueden escribir, y todo lo que está entre las comillas perdió su significado especial. Así, por ejemplo, en el ejemplo que les daba acá es mandan eco hola, ¿qué tal? Y el eco recibe un solo argumento, porque están todos los caracteres escapados, incluyendo los espacios, con lo cual el argumento completo es hola, espacio, 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 ¿qué? Espacio, 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 tal. ¿Sí? Todo es un solo argumento, no son tres argumentos distintos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esto queda claro, ¿no? Sí, sí. Sí, queda bien. Muy bien, muy bien. Perfecto.
La comilla doble y la comilla simple cumplen una función parecida, que es la de escapar. La comilla doble es menos potente que la simple porque la doble deja algunas cosas sin escapar. La comilla doble escapa todo hasta la siguiente ocurrencia de comilla doble, excepto el carácter comilla doble, el carácter barra invertida, el carácter pesos y el carácter acento grave, acento francés. ¿Sí? Todos esos siguen valiendo dentro de las comillas dobles. Eso quiere decir que con una barra invertida uno puede meter una comilla doble en algo que está escapado entre comillas dobles, porque le puede quitar el contenido especial. ¿Se entiende, no es cierto? La comilla simple es mucho más fuerte. En el Unix clásico la comilla simple escapa todo, menos otra comilla simple. ¿Sí? O sea que absolutamente todo lo que se escribe entre comillas simples es literal. ¿Sí? ¿Está bien? Y lo único que no se puede escribir entre comillas simples es otra comilla simple. ¿Se entiende, no es cierto? Les puse en el ejemplo de la clase, en la clase les di un ejemplo de cómo se puede llegar a escribir una comilla simple, entre comillas simples, o no lo hice. Es un lindo ejercicio para que lo piensen. ¿Lo hice o no lo hice? No, ¿no? No, no recuerdo. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Fíjense, les voy a poner un ejemplito rápido, por las dudas. Voy a cambiar de pantalla, ¿sí? Bien. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, sí, sí. Escapado, el eco ve un solo argumento, ¿sí? Que está entre comillas dobles. Si yo no le pongo las comillas dobles, los espacios tienen un valor especial. Las comillas simples hacen lo mismo. Sin embargo, si yo quiero poner una comilla doble entre comillas dobles, tengo la posibilidad de usar la barra invertida para escaparlo y ahí aparece bien. ¿Lo ven? Puedo mandar una comilla doble aunque esté entrecomillado en comillas dobles. ¿Sí? La comilla simple es literal. Todo, absolutamente todo, incluyendo las barras invertidas, mandan ese significado. Con lo cual, si yo quiero mandar una comilla simple, entre comillas simples, no puedo hacerlo. Esto es incongruente. ¿Por qué? Porque esto abre una comilla, esto cierra una comilla y después queda este pedazo que está sin escapar y una comilla que no tiene pareja. La comilla que no tiene pareja va a hacer que el shell se quede esperando la pareja. ¿Ven que cambió el prompt? ¿Por qué cambió el prompt? Porque falta la pareja. Hasta que no escribo una comilla doble, esto toma todo literal, incluyendo los enters. ¿Sí? Fíjense. Y después el eco lo reproduce. Fíjense que hasta los enters entraron literales. Entonces, definitivamente, no hay forma. La única manera que hay de escapar una comilla simple entre comillas simples es cerrar el escapado de comilla simple, mandar una comilla simple escapada con barra y abrir otra vez el entrecomillado de comillas simples. ¿Sí? Esta es la forma correcta de enviar una comilla simple entre comillas simples. O sea que para escapar una comilla simple es comilla, barra invertida, comilla, comilla. ¿Ven? Las técnicas de escapado requieren
¿sí? Un estudio muy profundo, un estudio de modelo, ¿sí? Por eso es que no son tan fáciles de hacer. Pero una vez que uno entiende el modelo, son fáciles de, son fáciles de seguir, son fáciles de entender. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Esperen que vuelvo a lo que estábamos viendo hoy. Volví a la pantallita que les estaba dando el resumen de la clase hoy. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, después les explicaba que los nombres de los comandos, ¿sí?, son identificadores. O sea que terminan en el primer espacio. El nombre de comando también, si ustedes tienen que agregar un carácter especial en el nombre de un comando, también lo pueden escapar. O sea, si ustedes necesitan un nombre de comando que lleve un espacio, ¿sí?, lo pueden escapar también entre comillas o con barra invertida o con cualquiera de las técnicas de escapado y el shell lo va a tomar. Como siempre, no es recomendable. ¿Sí? Usar espacios en los nombres no es recomendable. ¿Por qué? Y porque para el ser humano un espacio normalmente es un separador también, al igual que para la máquina. Con lo cual no conviene a una cosa que es una sola llamarla con algo que tiene espacios en el medio. No es que no se pueda, se puede, pero no conviene. Bueno, hay tres tipos. ¿Sí? El nombre de un comando puede ser uno de tres cosas. Un alias, ¿sí?, que es algo que se guarda dentro del shell y que automáticamente es sustituido por otra cosa. Lo que se llama un embebido o un built-in es un comando que el mismo shell sabe interpretar. Lo tiene programado adentro, entonces lo hace sin necesidad de acudir a nadie. Y la tercera forma es un programa que se ejecuta. Yo escribo el nombre del comando, no corresponde a un alias, no corresponde a un built-in, se busca entre los programas que hay almacenados en la máquina a ver si hay uno que coincida en el nombre y si se encuentra, se levanta y se ejecuta ese programa. ¿Se entiende? Fíjense, acá yo ya les hice esa recomendación de no usar aliases. Porque interfieren con la memoria de hábito. Muy bien. En Unix los programas se comunican con su entorno, ¿sí?, a través de lo que se llama el ambiente, lo que se llaman los argumentos, y tres descriptores abiertos que el programa hereda. O sea, tres descriptores de archivo que no hay que abrir con Open porque ya el sistema operativo lo hace por nosotros. Que son lo que les decía la vez pasada: la entrada estándar, la salida estándar y la salida de error. Y a su vez, al terminar el programa, da un valor de retorno, ¿sí?, que es un control de salida normalmente. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, normalmente cuando un proceso termina, ese valor de retorno puede ser utilizado por quien lo invocó para ver qué pasó. La convención es retornar el 0 cuando la terminación es normal y retornar un valor distinto de 0 cuando pasó algo. El programa no terminó en forma normal. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la convención para los valores de retorno. El ambiente es algo que se hereda. Normalmente el proceso invocador le hereda el ambiente al proceso invocado. Está muy bueno para configuraciones globales. Por ejemplo, el valor del local normalmente se baja a través del ambiente. El valor del local es el que le dice a los programas en qué idioma deberían responder en la medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, con una variable de ambiente se le baja a los programas ese dato. Entonces ustedes están trabajando y lo único que tienen que hacer es meter en el ambiente una variable que diga que ustedes hablan castellano, y todos los programas que ustedes invoquen hacia abajo heredan esa configuración
¿sí? Y si pueden, se adaptan. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que hace el ambiente. El ambiente se utiliza para ese tipo de cosas. ¿Ah? Los argumentos se utilizan para pasar información explícita. ¿Sí? Bien explícita a los comandos, que pueden ser control o pueden ser datos. ¿Sí? Esa distinción es lógica, no es física. O sea, todos son datos. ¿Sí? Pero una cosa es pasar control, es decirle al programa que modifique su comportamiento, y otra cosa es enviarle un dato para que trabaje. Eso es lo que después lógicamente se distingue entre opciones y argumentos. Bien, muy bien. Las entradas y salidas estándar se usan normalmente por convención para pasar datos de entrada o de salida. ¿Sí? ¿Está bien? Hay veces que es más cómodo pasar los datos de entrada a través de la línea de argumentos, y hay veces que es más cómodo pasar los datos a través de la entrada estándar. Eso es una decisión que normalmente toma el programador del comando o del programa. ¿Sí? Por dónde quiere recibir los datos. Y está documentado. Este programa recibe tales cosas por los argumentos y recibe tales otras cosas por la entrada estándar, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, muchos comandos en Unix por defecto trabajan con la entrada estándar, pero si ustedes le pasan un nombre de archivo como argumento, entonces abre ese archivo y trabaja con ese archivo. Muchos comandos trabajan con esa lógica, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, Shell no distingue entre argumentos y opciones. Los programas suelen usar librerías para interpretar las opciones. ¿Sí? Una librería que es súper estándar en POSIX también es la librería getopt. ¿Sí? La librería getopt, muchos programas dicen, bueno, para parsear mis opciones voy a usar la librería getopt. ¿Ah? Y la librería de getopt tiene unas reglas. Si tiene dos tipos de opciones, ¿está bien? Que como es muy común, conviene saberlas, ¿tá? Porque les ahorra muchas complicaciones cuando leen la documentación de los comandos, entender esto. ¿Sí? ¿Está bien? Las dos familias de opciones son el formato antiguo corto, que son opciones simples, que empiezan con un guioncito del medio seguido de un solo carácter, que puede ser cualquier cosa ese carácter. Un símbolo, un número, ¿sí? Una letra, ¿ah? Distingue mayúscula de minúscula, no es lo mismo, ¿sí? Y las opciones más modernas, que son compuestas, que empiezan con dos guiones uno al ladito del otro y a continuación una palabrita completa, ¿sí? Acá hay ejemplos: menos A, menos X, menos signo de pregunta, menos U mayúscula, menos 1, o las opciones largas, menos menos format, menos menos exclude. ¿Sí? ¿Está bien? Todas las opciones de la librería getopt pueden ir solas, pueden tener un argumento obligatorio, pueden tener un argumento opcional. ¿Ah? En el formato simple, el argumento se escribe a continuación de la opción. ¿Ah? Por ejemplo, "-f salida txt", ¿sí? Salida txt es el argumento de la opción f. Acá no hay que confundir argumento general del comando con argumento de la opción. Cuando uno programa la getopt, uno dice, bueno, la opción "-f" toma un argumento. ¿Sí? Si el argumento es obligatorio, ¿sí? Se puede dejar un espacio entre el nombre de la opción, o sea, la letra de la opción, y el argumento, porque no hay dudas para el parser. Como el argumento es obligatorio, lo que sigue a la opción siempre es el argumento de la opción. Sin embargo, si el argumento es opcional, puede haber una ambigüedad, ¿ah? Porque no se sabe si lo que sigue a la opción es el argumento de la opción o es un argumento general del comando. Entonces, en ese caso, es muy importante no dejar el espacio. Profe, eso te iba a preguntar. Sí. ¿El comando sería desde el menos hasta el primer final de txt o hasta las comillas también? A ver, ¿dónde me estás preguntando? ¿Acá? El de arriba pensé que estabas hablando. Sí, no, me equivoqué. Sí. Es Sí. "-f salida txt",
¿sí? Yo acá lo puse así, lo escribí entre comillas para que se entienda, ¿sí? Okay, La opción de la opción, el argumento de la opción es literalmente salida.txt. ¿Ah? Ok, perfecto. Y después no iría nada más. Después pueden ir otras cosas, pero ya no tienen nada que ver con esta opción. Pueden ir otras opciones u otros argumentos del comando. ¿Ah? Se hace a partir del espacio, a menos que esté escapado, a partir del espacio ya el shell para hacer otra cosa. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Esto es solamente válido para los comandos que usan la librería getopt. Hay comandos que no usan la librería getopt. Ojo. ¿Ah? ¿Sí? En las opciones largas, ¿sí? El argumento se separa con igual. De la misma manera, uno puede escribir, si el argumento de la opción es obligatorio, uno puede escribirlo con espacio o con igual. Pero si el argumento es opcional, el igual es obligatorio en el medio. ¿Está bien? Porque es la manera de decirle es la manera de distinguir para la librería si es una opción, si es un argumento de la opción o es otro argumento del comando en general. ¿Se entiende, no es cierto? Esto lo vimos la otra vez, la clase pasada. Todo programa recibe 3 archivos abiertos: la entrada estándar, la salida estándar, ¿sí? Y la salida de error, que son los descriptores 0, 1 y 2 respectivamente. ¿Ah? La entrada estándar viene abierta para lectura, ¿sí? La salida estándar viene abierta para escritura, lo mismo que la salida de error. O sea, el descriptor 0 es para leer de él, el descriptor 1 y 2 es para escribir en él, por estandarización. Podrían hacer otra cosa si ustedes quieren, pero no conviene ir en contra del estándar, ¿sí? El shell permite armar los redirectores, como les mostré yo la otra vez, con el signo menor que, el signo mayor que. El menor que es abrir como solo lectura y enviar al descriptor n, ¿sí? Abrir como escritura truncando, porque hay dos modos de abrir en escritura. Una es truncando, abro y vacío el contenido y dejo el puntero al principio como para empezar a escribir. Si el archivo contenía datos de antes, se eliminan. Si el archivo no existía, se crea. ¿Sí? Y el puntero siempre queda al principio y el archivo queda vacío. O en el modo de escritura con agregado, ¿ah? Donde el archivo, si no existía, es lo mismo que el otro, se crea y queda con longitud 0, pero si ya existía, se abre y se mueve el puntero del archivo hasta el final para seguir agregando cosas atrás. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Después les mostré en la clase algunos ejemplitos de qué pasaba, ¿sí? ¿Ah? El comando cat, yo acá escribí la lógica más o menos del comando cat, ¿cuál es? ¿Sí? Simplemente es un ciclo que mientras no hayamos llegado al final del archivo de entrada, leemos del archivo de entrada y escribimos en el archivo de salida, y es todo lo que hace, ¿sí? Y por lo tanto, si ustedes abren el archivo, ¿sí? Tanto para entrada como para salida, ¿sí? Esto genera un loop, ¿sí? A menos que el archivo no tenga nada, ¿sí? Esto genera un loop infinito, ¿sí? Se corta cuando se llena el disco, ¿no? ¿Está bien? Mientras que si ustedes hacen esto mismo con un mayor que simple, lo que hacen es destruir el contenido del archivo todo, por eso es peligroso. ¿Ah? Que es un error muy común que mucha gente comete. Quiero ordenar un archivo, entonces lo conecto a la entrada y lo conecto también a la salida. El shell cuando lo va a abrir, primero lo abre para lectura, después lo abre para escritura y lo trunca y lo destruye. ¿Ah? No se puede. La entrada y la salida tienen que ser archivos distintos. ¿Ah? Muy bien. Las abreviaturas de los descriptores son las abreviaturas de uso común. El signo menor que solito es la abreviatura de 0 menor que, y el signo mayor que solito es la abreviatura de 1 mayor que. Lo mismo que el doble signo mayor que es abreviatura de 1 doble mayor que. Y lo que les mostré la otra vez, ¿sí?
de cómo mandar los dos redirectores al mismo archivo. ¿Se acuerdan que lo mostré la clase pasada? Eso. ¿Ah? También tiene una abreviatura. ¿Ah? Entonces, eso es cómo se interfacea con los redirectores. ¿Sí? ¿Cómo le podemos decir al shell que envíe la entrada o la salida de un programa a otro lado que no sea la terminal, que es donde el mismo shell lo tiene dirigido? ¿Ah? Después vienen los otros conectores, los conectores entre comandos. ¿Sí? El shell admite que uno ejecute más de un comando a la vez. ¿Ah? Y provee distintos mecanismos para conectarlos. Esto es importante porque desde el mismo momento en que yo les decía que hay tareas que se hacen combinando comandos, está bueno entender cómo se combinan los comandos. ¿Está bien? Entonces, el punto y coma, al igual que en muchos lenguajes de programación, es una ejecución secuencial incondicional. Quiere decir, primero se ejecuta un comando y cuando este termina, se comienza a ejecutar el otro. Igual que en un lenguaje de programación normal. ¿Sí? Ejecución secuencial incondicional. Ejecuto una cosa, espero que termine, ejecuto la otra. No me importa cómo terminó la primera, si falló, si anduvo bien, si anduvo mal, igual termino y empiezo a ejecutar la segunda. ¿Está bien? Si en vez de separar con punto y coma se separa con doble ampersand, ¿sí? Hace lo mismo, es una ejecución secuencial, pero el comando de la derecha solo se ejecuta si el comando de la izquierda retornó 0, o sea, si terminó sin error. Si el comando de la izquierda terminó con error, el comando de la derecha no se ejecuta. ¿Ah? Y la ejecución secuencial condicional por O es la inversa. Si el comando de la izquierda terminó con error, se ejecuta el comando de la derecha. Si el comando de la izquierda terminó bien, el comando de la derecha no se ejecuta. ¿Se entiende, no es cierto? Dos maneras de conectar naturales. Necesito hacer esto y si esto salió bien, que haga esto otro. Conexión por I. O necesito hacer algo y si esto salió mal, necesito que hagas esta otra cosa. Conexión por O. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, ¿y cuánto? O sea, ¿se pueden anidar la cantidad de comandos que quieras? ¿O hay un límite? Muy buena la pregunta. Todos los que quieras podés anidar. Y siempre, siempre, en todas las listas, lo que vale es el valor de retorno del último comando ejecutado. ¿Está? ¿Está bien? Entonces... Ok, podría ser tipo, o sea, como paréntesis, tipo más algo lógico más complejo. Se puede. Pero yo, si es demasiado complicado, te voy a recomendar que uses un if. ¿Sí? Es mucho más intuitivo y más legible. Pero se puede. Ok, perfecto. ¿Está? Si quieren podemos hacer un ejemplito. No sé si lo hice en la clase, pero lo hacemos acá. Voy a cambiar de pantalla otra vez y les voy a mostrar un ejemplito. ¿Ven mi pantalla ahí? La pantalla negra. Sí. La misma de hoy, ¿se ve? ¿La ven, chicos? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Bueno. Ejecución secuencial incondicional. No importa cómo salga el comando de la izquierda, el de la derecha se ejecuta atrás. ¿Sí? Fíjense, acá tiré un ls, tiré un montón de archivos y abajo tiró, ¿sí? ¿Qué tal que le puse acá? ¿Ven? Si lo hago fallar, igual el que tal se ejecuta. ¿Ven? Ajá, sí, sí. Ahora, fíjense. ¿Ven?
Esta ejecución es una ejecución condicional, el comando ls salió bien y lo ejecuta. Si yo hago así, fíjense, el salió bien no sale. ¿Ah? Vamos a invertir la lógica. ¿Ven? Ahí no se ejecuta el salió mal porque el ls funcionó. Ahí se falla el ls y fíjense que ahí sí ejecutó el segundo comando. ¿Lo ven? Sí, A la pregunta que hizo Santiago, que es muy buena. Esto, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense. Ahí salió bien. Y ahí salió mal. ¿Ah? ¿Por qué funciona esto? Esto funciona por lo siguiente. Primero se ejecuta el ls. Si el ls retorna un valor 0, que quiere decir que salió bien, entonces este funciona y ejecuta este comando, echo salió bien. El echo, si ustedes leen en la página de manual, siempre contesta 0, siempre contesta que sale bien. ¿Ah? Lo dice en el man. ¿Ah? El echo nunca contesta con error, siempre contesta que salió bien. ¿Ah? Entonces, o sea, siempre contesta 0. Por lo tanto, este otro no se ejecuta. ¿Ah? Ahora, si el ls llega a fallar, entonces este conector no permite la ejecución de este comando y cuando llegamos acá seguimos con el estado de error del ls. Y por eso se ejecuta este otro y esto funciona. Ahora, pregunta para ustedes, y no contesten rápido. Si yo lo escribo así, si yo lo escribo así, ¿funciona? ¿Qué opinan? Entiendo que no. ¿Por qué? Porque el eco del salió mal no va a fallar. Muy bien, exactamente. Si yo lo tiro así, fíjense, ahí va a andar bien. Va a ser lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque el ls salió bien, por lo tanto esto no se ejecuta nunca. Acá seguimos con el estado correcto del ls y funciona. Pero si yo al ls lo hago fallar, ahí anda mal. ¿Ven? Salen los dos carteles juntos. ¿Por qué? Porque el ls falla, este detecta el estado de falla y ejecuta este, pero este termina bien. Entonces este detecta el estado de correcto del salió mal y ejecuta este otro también. Así no funciona. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Una manera de resolver este problema es invertir la... Tengo una pregunta. Sí. Cuando vos le decías a Santiago que el último, o sea, que si vos anidás, el último, el que manda es el último comando que se ejecutó. No quiere decir que es el que está inmediatamente atrás escrito en la línea de comando. No, es el último que se ejecutó. Si el que no se ejecutó no puede tener un estado de retorno. Lo que yo puedo hacer acá es, como en el man dice que el eco siempre contesta bien, si yo invierto el estado del eco, un signo de admiración hace ese efecto en el shell, ¿sí? Acá estoy diciendo, como el eco siempre va a salir bien, entonces al agregarle el signo de preguntita estoy diciendo que va a contestar con error, y ahí sí va a funcionar. ¿Ah? Porque invertí la lógica del eco de ese lado, haciendo que conserve el estado de error, ¿sí? Vamos a hacerlo que ande bien. Ahí funciona, ¿ven? Con la lógica al revés. Otra cosa que podemos hacer, ¿sí? Pero que acá no nos da ningún beneficio, es encerrar entre llaves los comandos para decir,
todo esto se ejecuta junto y si esto falla pasamos a esto otro. Pero igual acá no te resuelve el problema, porque es un problema de cómo vas propagando el estado hacia afuera. ¿Sí? Si es muy complicado, es mejor usar un if. ¿Sí? Es más legible. ¿Ah? Esto es mucho más legible. Si es muy complicada la lógica, no conviene usar conectores porque complica mucho la lectura. ¿Sí? ¿Ah? Es más fácil usar un if. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Es más intuitivo. Digamos. Sí, mucho mejor. Es más intuitivo. Si es muy complicada la lógica, ¿sí? Fíjense, el if ejecuta el comando que tiene a continuación y en función del resultado de esto, el then, si el resultado fue bueno, se ejecuta lo que está en el then, ¿sí? Y si no, se ejecuta lo que está en el else. ¿Está bien? Esta básicamente es la lógica, igual que en cualquier lenguaje de programación, digamos, ¿no? Muy bien, volvamos. ¿El if también se puede anidar? Sí, también. Ok. Para anidar se pueden usar llaves. Sí, creo que en algún lado lo puse. ¿Sí? Las llaves o los paréntesis. ¿Sí? La diferencia entre las llaves y los paréntesis es que las llaves anidan, o sea, pueden cambiar la precedencia lógicamente. ¿Ah? Cambian, digamos, el hecho de que la forma en que se van ejecutando las cosas. ¿Sí? Mientras que los paréntesis generan subprocesos, o sea, generan procesos hijos, ¿sí? Nuevos procesos, lo cual consume recursos en el sistema operativo y todo. ¿Ah? Muy bien. Seguimos. Aquí. ¿Se ve, no? Pasamos al concepto de ejecución paralela. Entiéndase ejecución concurrente. Si hay muchas CPUs puede ser paralelismo real. ¿Sí? O sea, si su máquina tiene muchas CPUs puede ser paralelismo real y no solamente concurrencia. ¿Sí? La ejecución paralela implica que el primer comando se ejecuta y se desengancha de la terminal. E inmediatamente se ejecuta el segundo comando. Eso es ejecución concurrente. Hasta ahora veníamos ejecutando un comando y cuando el primer comando terminaba, comenzaba la ejecución del segundo. Acá prácticamente los dos comandos empiezan a ejecutarse al mismo tiempo. O sea, simplemente el shell levanta el primer comando, lo desconecta de la terminal, o sea, crea un subproceso para el primer comando, lo desconecta de la terminal y crea un proceso para el segundo comando y queda enganchada la terminal del segundo comando. ¿Se entiende, no es cierto? También es importante entender esta lógica. ¿Sí? ¿Qué significa desenganchar un comando de la terminal? Significa, ¿sí?, que la componente de control de la terminal se desconecta del comando. Hay caracteres de control que uno envía a través de la terminal que terminan enviando señales a los programas que están corriendo. Por ejemplo, si ustedes aprietan la tecla Control C, se envía la señal SIGINT al proceso que tiene tomada la terminal en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes ejecutan, ¿sí?, un comando en forma paralela, ¿sí?, con el ampersand, el comando se desconecta de la terminal. Por más que aprieten Control C, el comando no se va a ir, no va a terminar. ¿Se entiende, no es cierto? Hay que mandarle la señal desde otro lado porque por la terminal no se puede porque quedó desconectado de la terminal.
Sin embargo, si ustedes no redirigen... Si está devolviendo, perdón, si está devolviendo cosas, lo va a poner en la terminal. Claro, eso iba. La entrada estándar y la salida estándar, si ustedes no la redirigen, ¿sí?, va a seguir enviando cosas y los va a confundir. ¿Ah? ¿Está bien? Esto es importante. ¿Por qué? Porque es muy común, también es una falla común. ¿Sí? Vamos a volver a cambiar porque les quiero mostrar un ejemplo. Un ping, por ejemplo, como el que hacíamos la semana pasada para probar la máquina virtual. Yo le mando el control C y se corta. ¿Ah? ¿Por qué se corta? Porque el ping está conectado a la terminal. Y cuando yo mando un control C, lo que hace la terminal a través del kernel es enviarle una señal que se llama SIGINT al ping. Y el ping, cuando recibe la SIGINT, se corta. ¿Ah? Eso es lo que está pasando internamente. Si yo lo ejecuto en forma paralela, ¿ah?, en realidad la terminal, fíjense, la línea de comandos me sigue respondiendo a mí, pero el ping atrás sigue mandando datos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo no redirigí la salida estándar del ping y sigue conectada a la terminal. ¿Ah? Y lo más triste de todo es que aprieto el control C y el ping no para. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para parar el ping? Bueno, hay varias maneras. ¿Sí? La forma más intuitiva es usar el comando foreground, que significa volverme a traer un proceso, ¿sí?, al frente. ¿Ah? FG. Pasa que lo tengo que escribir encima del ping. O sea, no me tengo que confundir porque no voy a tener feedback. ¿Sí? FG1 puse. ¿Ah? Entonces ahí, al escribir FG espacio 1, el ping volvió a estar adelante, volvió a estar conectado a la terminal, con lo cual ahora lo puedo interrumpir. ¿Ah? ¿Qué fue lo que escribí? Acá está en la historia. ¿Sí? ¿Ah? Mándame el primer trabajo al frente. ¿Qué pasa si yo ya no sé qué trabajo es? Ya me perdí. ¿Ah? No sé ni por dónde ir. Bueno, yo puedo desde otra terminal, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy combinando dos comandos. Estoy pidiendo la lista de procesos y después estoy filtrando los que se llaman ping. ¿Ah? Fíjense, de esos tres, el del medio es el ping que yo escribí. ¿Ah? Entonces ahora con el comando kill le voy a mandar la misma SIGINT que le mandaría con el control C. Y uso el número de proceso, que es el numerito que tiene acá. ¿Ven? Este que está acá. ¿Ah? Y ahí logré el mismo efecto. ¿Eh? Lo corté. ¿Se ve? Si ustedes ejecutan muchos comandos con ejecución paralela, ¿sí?, todos los comandos que están a la izquierda se ejecutan en paralelo y el último se ejecuta conectado a la terminal como cualquier comando, a menos que también pongan un ampersand al fondo, como hice yo acá. Si ponen un ampersand al fondo, todos los comandos se corren en paralelo y el shell les devuelve la línea de órdenes para que puedan escribir otra cosa. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Esto queda claro? Tengo dos preguntas. Sí. ¿Por qué pondrías un ampersand al fondo? ¿Realmente te serviría de algo para desconectar uno a propósito del shell? Porque necesito seguir escribiendo órdenes. Quiero mandar a ejecutar algo por atrás y quiero seguir escribiendo órdenes. No quiero esperar a que termine, por ejemplo. ¿Ah? Y me perdí con ese que hiciste PSAX. Ah, bien. Ese fue un ejemplo del que sigue, de la ejecución paralela en pipeline. ¿Sí? Combiné dos comandos para averiguar. Quería averiguar el número del proceso del ping. Eso quería hacer.
Entonces, ¿qué hice? Pedí toda la lista de procesos del sistema, ¿sí? Y después, con otro comando, lo filtré. Dije, bueno, tráeme los que se llaman ping nomás. Porque si tiro toda la lista de procesos, una lista larguísima, me tengo que poner a buscar a mano. Y no tenía ganas. Entonces, ¿qué hice? Agarré y le puse, filtrame todos los que se llaman ping. Fíjate que no salió uno solo, salieron 3. Otro que se llamaba ping de casualidad. Y el mismo grep, que también es un proceso, también salió. Por eso salieron 3 cosas. Ahí yo tengo que usar mi ojo para ver, el del medio era, ¿sí? Tomar el número y después mandarle con kill a ese número la señal de interrupción. No lo podía hacer a través de la terminal porque estaba desconectado de la terminal, entonces lo tuve que hacer por fuera, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto, gracias. Bien, muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, la ejecución paralela, ¿sí? Es muy parecida al ampersand. La ejecución paralela, el pipeline, es muy parecido al ampersand, con la diferencia de que además redirige la salida estándar del comando de la izquierda a la entrada estándar del comando de la derecha. Y esta es una herramienta muy potente para combinar comandos, ¿sí? Ya que Magdalena preguntó hoy, voy a volver a conectarle las pantallas y les voy a mostrar más despacito el comando que usé hoy, ¿sí? Porque va bárbaro de ejemplo. Vamos a mostrar eso otra vez, ¿sí? Igual que hoy lo vamos a hacer. Voy a repetir la misma idea. Si yo tiro un process status, si el comando process status me tira todos los procesos del sistema. Fíjense que es una lista larguísima de cosas que está haciendo. Todas las cosas que está haciendo mi máquina ahora. Acá está, por acá vamos a encontrar el Firefox, ¿sí? Donde está corriendo el navegador, ¿sí? El journal que uso de pizarrita, el programa que graba, el Boco Screen el que está grabando la clase para que después se las pueda colgar en el Moodle, ¿sí? Fíjense todas las cosas que está haciendo la máquina. Y entre todas estas está el ping en algún lado. Pero no me quiero poner a buscar. Bueno, acá está, miren, de casualidad estaba acá abajo de todo. Pero si no me quiero poner a buscar entre una lista larguísima, después tengo el comando grep. ¿Qué hace el comando grep? Fíjense. ¿Ven lo que ocurre? Las líneas que tienen la palabra hola vuelven reflejadas. Las que no tienen la palabra hola no vuelven reflejadas. ¿Ven? ¿Qué hace el grep? Solamente me muestra para afuera las líneas que contienen la palabra hola. ¿Está bien? Bueno, lo mismo si quiero con ping. ¿Ven? Si pongo esta no tiene ping, lamentablemente sí tiene ping y va a salir. ¿Se entiende, no? Bueno, ¿qué hago? Combino los dos comandos. ¿Sí? Tomo la lista completa y la salida del process status la conecto con la entrada del grep. Entonces, de toda la lista completa, solamente me va a tirar hacia la salida las cosas que contienen la palabra ping. ¿Sí? Fíjense, acá, acá, y esto que está acá. ¿Sí? Fíjense que este grep ping es este proceso. Es el proceso que acabo de invocar cuando lo pedí. Y este que está acá es el que está invocado desde la otra terminal. ¿Sí? Fíjense que ahora estoy en la 3 y la de al lado debe ser la 1.
¿Se entiende, no es cierto? Entonces, este es donde estoy ahora y este es el otro. Ahí me orienté para saber qué proceso tenía que matar, ¿sí? Ahí lo corté. Acá estoy en la 1, ¿ven? Esta es la terminal número 1, esta es la terminal número 3. ¿Se ve, no es cierto? ¿Queda claro? Sí. Bueno, muy bien. Conociendo algunas de estas reglas, después es mucho más fácil documentarse para buscar ayuda. ¿Sí? Ahora la idea es que ustedes resuelvan la guía. Tienen una guía ahí en el Moodle. ¿Sí? La semana que viene vamos a hacer consultas sobre esa guía. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces ustedes traten de resolver esa guía toda completa. ¿Sí? Y la clase que viene, que va a ser más de índole práctica, vamos a hablar de eso. ¿Ah? La vamos a repasar y si se trabaron con algo lo vamos a ver juntos. ¿Les parece? Sí. Y ahora Sí. vamos a ¿Hay repasar. una guía nueva? La guía que ¿O es la misma? no tenía la preparación de la máquina virtual, que era el objetivo para la semana pasada, y está la guía de comandos de Linux, ¿sí? Que esa es la segunda que está en la pestaña que dice Introducción a GNU Linux, ¿sí? No les habilité otra guía, no, es la misma guía. Tienen que resolver esa guía. ¿Sí? Si ya lo hicieron, mejor, van adelantados. Yo igual ya les voy a abrir la otra clase, todo, pero el objetivo para la semana que viene es que completen la guía esa, que lleguen hasta el final y que obviamente se anoten todas las dudas para que lo hagamos juntos acá si tienen algún problema. ¿Ah? ¿Estamos? Vamos tranquilos, porque este año, les cuento, como la clase se pasó de jueves a martes, tenemos menos feriados, entonces vamos más tranquilos. ¿Ah? Tenemos más tiempo para hacer todo. La guía está en la pestaña que dice Introducción a GNU Linux. Esa guía es. ¿Ah? En el aula Moodle. Muy bien, vamos a hacer un repasito rápido ahora. Repasito rápido de los criterios. A ver si quedaron claros, porque esa es la teoría, eso es lo más importante que quiero que recuerden. Esto es lo que estaba en la última parte de la clase que algunos de ustedes no llegaron a ver. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ya habíamos hablado del concepto general de transparencia. ¿Sí? Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan de ese concepto general? Que era un sistema, ¿sí? Tiene transparencia cuando nos resuelve algún tipo de problema, y lo habíamos distinguido de la opacidad, que dijimos cuando es transparente, por más que me lo resuelva, yo le puedo preguntar cómo hizo y tengo manera de enterarme. Cuando es opaco, no. La transparencia es un criterio de diseño general de los sistemas distribuidos. O sea, los sistemas distribuidos resuelven problemas a la gente, ¿sí? Pero los sistemas sanos lo hacen de manera transparente, no de manera opaca. ¿Tá? Entonces dijimos, asumir partes del problema para desentender al usuario de esas partes, pero sin ocultar. Hay dos niveles de transparencia en los sistemas distribuidos. ¿Sí? A los usuarios humanos, por un lado, se les puede proveer transparencia, pero hay otra transparencia que es la que se le puede proveer a los programas y por lo tanto a los programadores. ¿Sí? Cuando el sistema resuelve un problema a los programas, quiere decir que el código no se tiene que estar ocupando de esos problemas. Es otro nivel de transparencia. ¿Se entiende, no es cierto? Y además distinguimos varios tipos de transparencia, algunos más fáciles que otros. ¿Sí? Como es una transparencia de locación, que quiere decir, me desentiendo del lugar donde están, ¿sí? Las cosas. ¿Sí? No necesito saber dónde están.
¿sí? Después vamos a ver un ejemplo muy bueno cuando veamos montaje de sistemas de archivos. Más adelante vamos a ver cómo Unix provee transparencia de locación, ¿sí? De los archivos en los discos. Yo accedo a las cosas por un nombre simbólico y el lugar físico no está directamente disponible a mí. Algo parecido hace el DNS, por ejemplo, con los dominios de Internet. Yo pongo en el navegador www.google.com y yo no sé dónde está el servidor de Google. El DNS me provee transparencia de locación. Yo entro a Google, no sé dónde está Google. Ni tengo que ocuparme de dónde está Google. Es problema de Google dónde está. ¿Sí? Del sistema distribuido, en este caso de la web, en dónde está, ¿sí? El servidor. Si quiero, puedo averiguar, porque yo puedo preguntar por la IP al DNS y después agarrar la IP y hacer una geolocalización, por ejemplo, y buscarla. Y entonces decir, esta IP está registrada en tal país. Entonces me puedo dar cuenta que el servidor de Google que me está atendiendo a mí está en tal lugar. ¿Sí? O sea, si quiero, puedo averiguar dónde está el servidor de Google. Pero en principio, como no lo necesito, el sistema me hace transparente de eso a mí. ¿Se entiende el ejemplo? Pasamos a una transparencia de migración que tiene que ver con, bueno, los recursos se mueven del lugar. ¿Sí? Es parecida a la otra, pero acá es más, digamos, un poquito más compleja porque las cosas pueden cambiar de lugar y yo ni me entero. Google puede cambiar su servidor de lugar, cambiar el DNS, la IP. Yo ayer estaba navegando, hoy entro a navegar y ya estoy entrando a otro servidor distinto del que entraba ayer, ¿sí? Y ni me enteré. Si me tomé el trabajito de ir y mirar cuál era ayer y cuál es hoy y veo que son diferentes, bueno, entonces ahí estoy consciente de la migración, ¿sí? De que se movió. Pero no tengo la obligación de hacerlo. Eso es transparencia de migración. Después tenemos transparencia de replicación. Los recursos están copiados. A lo mejor le pregunto a Google y Google me contesta. Cada vez que le pregunto me contesta una IP diferente, porque en realidad tiene varias copias del servidor. No tiene uno solo. Entonces cada vez que le pregunto me tiene una distinta. ¿Sí? O dependen desde dónde le esté preguntando, me tiene una IP diferente. Yo le estoy preguntando desde Argentina y me contesta una IP, y si alguien pregunta desde España le contesta otra IP diferente. Eso es transparencia de replicación. ¿Se entiende, no es cierto? Queda clara la diferencia entre transparencia de locación, transparencia de migración y transparencia de replicación. Sí. Bien, muy bien. Y después las otras son un poquito más psicodélicas, vamos a decir. Un poquito más flasheras, dirían ustedes, ¿no? Ya son más específicas y algunos sistemas las proveen. La transparencia de concurrencia, ¿sí? Es un mecanismo por el cual los problemas de concurrencia son resueltos, ¿sí? Por el sistema. Y yo no me tengo que preocupar del hecho de que haya muchos interactuando y que no genere eso un conflicto de recursos. ¿Sí? La transparencia de concurrencia es una cosa compleja y muy específica de determinados problemas. Por eso la política de concurrencia es muy importante definirla. Por ejemplo, los gestores de base de datos suelen manejar transaccionalidad. ¿Sí? ¿Ustedes han trabajado con base de datos, con servidores de base de datos? Me imagino que sí, ¿no? Bueno. Sí. Suelen manejar transaccionalidad. ¿Sí? O sea, suelen manejar un conjunto de cosas que ustedes hacen una tras de la otra y que o bien se hacen todas o bien no se hace ninguna. O sea, si llegan hasta la mitad y hay un error, todo se vuelve para atrás y es como si nunca hubiesen hecho nada. Pero, ojo, porque pueden tener distintas políticas de qué pasa con las transacciones concurrentes. ¿Sí?
Los gestores de base de datos normalmente por eficiencia, ¿sí?, leen las transacciones completadas. ¿Ah? Leen las transacciones completadas. Eso quiere decir que al momento en que yo inicio una transacción, yo estoy leyendo todas las que fueron completadas antes de que yo empezara. Y mientras yo estoy haciendo una transacción, yo normalmente sigo viendo la misma versión de la base de datos, no importa que otras transacciones se completen en el medio, ¿sí? Y cuando yo cierro mi transacción, la transacción que yo hice se vuelve visible para los demás y yo empiezo a ver todas las transacciones que ocurrieron después de que yo empecé. ¿Ah? Ojo con eso, porque eso no es una transaccionalidad completa. Que no es transaccionalidad completa. En una transaccionalidad completa es más complicada de hacer, porque si dos transacciones empiezan de manera concurrente y las dos tocan lo mismo, lamentablemente una de las dos hay que retractarla. ¿Sí? También gestores como MySQL o PostgreSQL por defecto no manejan transaccionalidad completa. Manejan un modelo que se llama read committed, ¿sí?, que se leen las transacciones completadas hasta el momento en que yo arranqué. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Para la mayoría de los problemas eso es suficiente. ¿Ah? Entonces, definir la política de tipo de transaccionalidad que manejamos o del tipo de concurrencia que manejamos es muy importante. La vez pasada les decía lo que pasaba con Unix, ¿sí? Unix abre los archivos en descriptores, los descriptores tienen buffers, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes le hacen un flush, o sea que ustedes le dicen al buffer bajalo al disco, es inmediatamente visible por todos los demás. ¿Ah? Sin embargo, si el otro tiene un buffer, podría pisar lo que ustedes escribieron. Eso es manejo que tiene que hacer el programador. Eso que se llama semántica de Unix. El último que escribe es el último que vale. Si el que escribe no tuvo cuidado de no pisar lo que hizo otro antes, es problema de él. ¿Se entiende, no es cierto? Se llama semántica de Unix. Tannenbaum le llama semántica de Unix. ¿Se entiende, no es cierto? Y finalmente esta, la más flashera de todas, que es la transparencia de paralelismo, ¿sí? Que es tomar un pedazo de código y tratar de paralelizarlo, ¿sí?, sin que el programador que lo hizo tenga conciencia de eso. ¿Tá? Por ejemplo, tomar un while que está en un pedazo de código, ¿sí?, y descubrir que la instrucción, que cada instrucción o que cada iteración es independiente de la anterior y pretender ejecutarlas en paralelo, por ejemplo. ¿Sí? Esto es muy complejo. Es un tema de investigación normalmente. A nivel de procesador se hace para acelerar la velocidad. Bueno, eso Marcelo conoce mucho, que trabaja con la arquitectura de procesadores. A nivel de procesadores se hace mucho. Cuando se están leyendo instrucciones en lenguaje binario, ¿sí?, y se intenta paralelizar las instrucciones que no tienen dependencia una con la otra. ¿Ah? Bueno, eso es básicamente una transparencia de paralelismo. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, se intenta hacer cosas en paralelo para ir más rápido, pero no a conciencia del programador que cuando lo hizo lo pensó en serie. ¿Ah? Eso es transparencia de paralelismo. ¿Ah? Se hace a muy bajo nivel, se hace en los procesadores, ¿sí? En las arquitecturas superescalares se hace. ¿No es cierto, Marcelo? ¿Querés aportar algo de eso? Yo me quedaba calladito acá. Sí, se hacen dos niveles. En general siempre interviene el compilador. La que vos mencionaste la hacen los superescalares ya por hardware. Y los compiladores actúan como disparadores de rendimiento. Entonces, claro, si hay dos instrucciones independientes, las ponen juntas para que el procesador tenga instrucciones en paralelo para consumir. Claro. Pero más orientado lo que vos decís está a ese paralelismo que vos decís a nivel de procesos o a nivel de threads,
que explícitamente lo hace el compilador, incluso agrega código adicional para que en la ejecución se sepa que esa parte de código se puede mandar a un procesador o a otro procesador. Es a nivel de procesadores completos. Iteraciones, por ejemplo, de un for o de un while a distintos procesadores. Exacto. Cuando eso se hace de manera transparente al programador, bueno, el sistema está proveyendo eso. Como decía Marcelo, un trabajo conjunto, digamos, una colaboración conjunta entre el compilador y a veces el hardware también. Bien, muy bien. Bueno, esas son cosas más elevadas, digamos, ¿sí? Las otras son más básicas, la de locación, migración y replicación, que suelen ser extrínsecas, son más básicas. Las otras son más especializadas. Por ejemplo, concurrencia se ve mucho en bases de datos y paralelismo se ve mucho eso en compiladores y en procesadores. ¿Sí? Bien. El segundo criterio importante es la flexibilidad. Es otro criterio general. Recuerden que estamos viendo criterios, ¿sí?, que digamos que son lo suficientemente generales como para decir que con cualquier sistema distribuido los estamos buscando. ¿Sí? La flexibilidad es la capacidad de adaptarse a los cambios, la capacidad de adaptarse a variaciones en el ambiente en el que el sistema funciona. Cuando el sistema es capaz de adaptarse a un costo razonable, entonces se dice que es flexible. Los sistemas distribuidos tienen eso, los diseñadores consideran, toman medidas para que los sistemas se adapten con facilidad. Confiabilidad. Confiabilidad es un criterio general que incluye tres conceptos que ya estudiamos, que son la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos y la seguridad. Un sistema distribuido busca ser confiable y en confiable están incluidas estas tres cosas. ¿Sí? Ser altamente disponible, es decir, que tenga una cota de tiempo para las caídas de servicio. Ser tolerante a fallos, que quiere decir que pueda seguir funcionando aun cuando alguno de sus componentes esté ausente o esté funcionando mal. Y la seguridad en todos sus aspectos. El equilibrio aquel que hablábamos la vez pasada, ¿sí? De confidencialidad, integridad, disponibilidad y irrefutabilidad. Ahí está. Esos cuatro criterios que los habíamos visto en la clase pasada. Bueno, todo eso dentro de los sistemas distribuidos entra como confiabilidad. Bueno, eficiencia, este es un criterio bastante general de ingeniería, se usa en todos lados, ¿no? Está implícito que buscamos una manera de que los recursos sean bien utilizados, de que no se generen desperdicios. A veces hay que recordarlo porque muchas veces aparece esta tendencia a decir, bueno, como los recursos son baratos, generamos código ineficiente, ¿sí? Por básicamente pereza, ¿no? Por no trabajar un poquito mejor, generar un código ineficiente. Normalmente es como meterse en arenas movedizas, ¿sí? Cada vez es peor y llega un momento en que no se puede salir más de eso. Entonces no está bueno olvidar el criterio de la eficiencia. Si podemos hacer algo de manera más eficiente, eso implica más trabajo ahora, pero ahorra recursos para toda la vida del sistema, y bueno, considerémoslo bien, si no lo vamos a hacer ahora, porque es un trabajo que se hace una vez y queda para siempre. Eso es. Y finalmente la escalabilidad, que es la capacidad de crecer a un costo razonable, y que normalmente implica descentralizar. O sea, la mejor manera de que algo pueda escalar a costo razonable es eliminar los puntos únicos de falla, ¿sí? Y eliminar los cuellos de botella. Esas cosas que si no están,
nada funciona, y esas cosas que cuando andan despacio hacen que todo ande despacio. Esos son cuellos de botella o puntos únicos de falla. ¿Qué se descentraliza? Se descentralizan servicios, se descentralizan datos y se descentralizan algoritmos. Descentralizar servicios quiere decir que un servicio no esté prestado en un único lugar, que haya manera de acceder a los servicios en diferentes lugares. ¿Sí? Descentralizar datos también quiere decir que los datos no estén todos en el mismo sitio, que se pueda acceder a datos en distintos lugares. Y lo más difícil de entender es qué es descentralizar un algoritmo. Este concepto es muy importante. Hablamos de un algoritmo distribuido cuando tiene estas características, así las definió Tannenbaum, estas características que están anotadas acá. ¿Sí? El algoritmo no requiere que toda la información esté en un solo lugar, o sea, no requiere que todos los datos estén juntos. Cada componente del algoritmo solo necesita información parcial. Ninguna parte necesita la información total para funcionar. Si bien a veces es óptimo tener toda la información para tomar las decisiones, en un algoritmo distribuido no debe ser una condición sine qua non, no debe ser una condición sin la cual el algoritmo funcione. ¿Está bien? El algoritmo tiene que seguir funcionando igual aunque no esté toda la información. Si el algoritmo tiene esa capacidad, entonces es un algoritmo distribuido. Como consecuencia de esto viene la segunda, que dice: no se toman decisiones en base a la totalidad de la información. O sea, se puede tomar decisiones en base a parte de la información y no a todo. La tercera, la falla de un componente individual no deja inhabilitado todo. ¿Sí? La caída de una componente puede hacer que el sistema ande de manera menos óptima, pero no debería dejar de funcionar. Y la última, que es muy importante, sobre todo hoy, que la sincronía global no es tan costosa. Vamos a tener una clase sobre sincronía después. Si el algoritmo distribuido no se puede asumir sincronía global, no se puede asumir que hay un reloj absoluto que marca el tiempo para todo el mundo. El algoritmo debería contentarse con tener noción parcial de tiempo. Que eso quiere decir, yo sé que algo pasó antes o después que otra cosa relativa a mí. Pero nada más. No sé la hora absoluta de las cosas. Si el algoritmo puede operar en esas condiciones, entonces es un algoritmo distribuido, que tiene la robustez de los algoritmos distribuidos. Y que por lo tanto tiene la potencialidad de escalar mucho mejor. ¿Se entiende, no es cierto? Estas sean las ideas generales. Y esto es lo que quiero que recuerdes. Esta taxonomía está fácil para recordar. Son 5 criterios generales. ¿Sí? ¿Está bien? Algunos están subclasificados, pero son 5 en general. ¿Sí? La transparencia, la flexibilidad, la confiabilidad, la eficiencia y la escalabilidad. Bueno, chicos, ¿dudas o preguntas que hayan surgido cuando miraron la clase o ahora que quieran preguntar? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Bueno, saben que no tienen que esperar hasta la semana que viene. Si quieren preguntar algo por el grupo, pueden. Y el objetivo para la semana que viene es completar la guía, si no lo hicieron ya, es completar la guía, ¿sí? de la introducción a GNU Linux. La semana que viene vamos a abordar esa guía y vamos a hacer preguntas sobre eso. Igual, como hay muchos días libres, yo les voy a ir habilitando la siguiente clase teórica. Y también les voy a habilitar la siguiente sección, pero no es objetivo que lo tengan hecho para la semana que viene. Lo tienen por si quieren adelantarse, pero no es obligatorio. La clase que viene vamos a preguntar sobre la guía de introducción a GNU Linux, y la otra vamos a repasar la teoría de la clase que les voy a abrir ahora. ¿Estamos? Bueno, como siempre, seguimos en contacto. Tienen el grupo para eso, me pueden escribir.
También lo pueden hacer por Moodle, pero el grupo suele ser más ágil. ¿Ah? ¿Estamos? Si estamos, no les quito más tiempo. Bien. ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta? No, por mi parte no. Muy bien. Magdalena, Máximo. No, no. No, yo no. Bueno, muy bien. Santiago. No, tampoco. Bien. Estamos bien. Bueno, Máximo, ¿cómo estás vos? Estabas muy calladito, Máximo. ¿Estás ahí? ¿Cómo No, estás? tengo duda. ¿Todo ¿Me bien? escuchan? Bueno, perfecto, muy bien. Muy bien, chicos, entonces cortamos acá por esta vez. Nos mantenemos en contacto, saben que a un chat de distancia siempre. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, gracias. Nos vemos la semana que viene, Dios Bueno. mediante. Chao, gracias. Gracias. Listo. Chao.